Fernando Villavicencio, quien ya se prepara en este momento para intervenir y lo vamos a escuchar. Colegas legisladores, este juicio está acá por una decisión unánime de la Comisión de Fiscalización. Y está por demás saludar y agradecer el trabajo de los 9 miembros de la comisión, de distintas bancadas. Este es el tercer juicio político en esta nueva asamblea. Y justo el día de mañana calificaremos el cuarto. Y vienen 4 más, como un rosario. Y esta comisión está para eso. Así es que yo quiero saludar primero el trabajo profesional de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Yo escuché íntegramente y con mucho respeto, porque así debe obrar un legislador, escuchar al interpelado y no abandonar la sala, porque solo escuchando la defensa del interpelado podemos intervenir con precisión. Mi posición está expuesta en la decisión de llamar a juicio político y en el pedido de censura. No tengo por qué insistir en eso. El proceso de sustanciación, las pruebas de oficio que aportó la comisión y los interpelantes han permitido identificar que efectivamente en el tema de esta novedosa o novedoso planillaje presuntivo, aprovechando condiciones de una tragedia como vivía el país, sin duda tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad del presidente, del expresidente Moreno y de todo el mando del sector eléctrico. Aquí no hay por qué darles las vueltas, ni voy a ponerme, ni me voy a quedar en detalles. Y en el tema de la fijación de los precios de los combustibles o eliminación de los subsidios, sí es muy importante que el país conozca algunos elementos técnicos, señor presidente, y me voy a permitir luego entregar a la Asamblea documentos oficiales que me acaba de llegar el día de hoy de Petroecuador sobre los subsidios, porque no podemos basarnos exclusivamente en comentarios o en aportes de terceros. El país construye economía y política económica y energética con base a información oficial. Eso no significa que apoye íntegramente lo que está aquí, pero, señor presidente, es importante que el país y este Parlamento conozcan cuáles son las cifras reales de Petroecuador. Yo quiero ahondar en las recomendaciones del informe de la Comisión de Fiscalización. Remitir a la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional que analice la constitucionalidad o no de los 3 decretos ejecutivos. También recomendamos la derogatoria de los decretos como un pedido al presidente Guillermo Lasso. Y hay un capítulo importante sobre una exigencia parlamentaria para garantizar las normas ambientales de uso de los combustibles. Se exige que se aplique la norma Euro 5, que en este país rige desde hace varios años atrás. Y al respecto quisiera decir lo siguiente. El Ecuador, el año 2006, producía 530.000 barriles de petróleo, con 6.000 empleados. Al cerrar el año 2017, producía 520.000 con 13.000 trabajadores. Hoy, más o menos, estamos por las mismas cifras. Es decir, se ha duplicado el número de trabajadores y la producción incluso tiende a caer. También es importante que se diga aquí que casi el 90% del saldo exportable del petróleo está pignorado
a China y Tailandia para pagar una deuda externa contratada desde el año 2009. Es decir, ahora que tenemos los más altos precios del petróleo, el Estado ecuatoriano no puede licitar ese crudo porque está condenado a pagar una deuda chulquera con más del 7% de interés hasta el año 2024. Es decir, compañeros, en el supuesto de que tuviésemos capacidad de refinación para procesar aquí derivados, estaríamos literalmente imposibilitados porque casi todo el crudo de exportación está condenado a pagar la deuda a China y Tailandia. El país tiene 4 refinerías y una capacidad de 175.000 barriles por día. La refinería de Esmeraldas produce al orden de 100.000, 110.000 barriles por día. Señora Presidenta, señores legisladores, es importante que se sepa que el 50% de la carga de la refinería Esmeraldas constituye residuo, es decir, un subproducto que solo sirve en la medida en que se mezcle con otro producto que se llama cutter stock y se obtiene el fuel oil de exportación. Es decir, luego de una inversión de más de 2.200 millones de dólares, la refinería de Esmeraldas sigue produciendo el 50% de residuo, y del 50% de productos limpios, colegas, y esta es información oficial, del 50% de productos limpios, diésel, naftas o gasolinas, ¿saben ustedes cuál es el contenido de azufre? 1.400 partes por millón de azufre. ¿Y saben cuánto manda la norma Euro 5? 15 partes por millón de azufre. Es decir, lo que ha dicho aquí el ministro, el exministro, es absolutamente cierto, sea censurado o no. Yo no estoy de acuerdo con su política petrolera, pero esa refinería, señora Presidenta, fue sometida a un proceso de reparación integral, pero no se resolvió el problema estructural, que era reducir el número del residuo, no. Sigue generando el 50% de residuo y el otro restante 50% son productos contaminados con azufre. Y para que esas gasolinas puedan salir al mercado, señora Presidenta, el Estado ecuatoriano, Petroecuador, tiene que importar altísimos volúmenes de naftas de alto octano y bajísimo nivel de azufre de 10 y 15%. Es decir, se mezcla un barril de la gasolina contaminada de Esmeraldas con 4 barriles de naftas importadas. Lo que se ha dicho aquí es cierto. Las gasolinas que generan nuestras refinerías están fuera de especificación. Y para poder vender y utilizar ese producto, el Estado ecuatoriano generó una norma contaminante, la norma INEN, 650 partes por millón de azufre. Es decir, el combustible que se vende en este país es un combustible contaminado, 650 partes por millón de azufre. Se ha logrado bajar de 1.400 ppm a 650. Y claro, aquí se ha levantado mucho el discurso de por qué no se procesa el crudo en nuestras refinerías. Ya les he dado un elemento, porque el petróleo está pignorado a los chinos y tailandeses hasta el año 2024. Y el segundo, porque no hay refinerías de alta conversión. Porque una refinería de 300.000 barriles que debió estar operando el 2014 en El Aromo, ahora solo refina cocaína cuando aterrizan las aeronaves del cartel de Sinaloa. 1.523 millones de dólares. Sí, señores asambleístas, 1.523 millones de dólares están botados en una extensión de 500 hectáreas
en el Aromo. No les importó destruir el bosque, no. ¿Y saben quién fue? La empresa que hizo los estudios de esa refinería, SK de Corea. ¿Y sabe quién era el gerente ejecutivo de SK de Corea? Mateo Choi, que ahora está sentenciado a 8 años de cárcel por el caso Arroz Verde. Sí, señora presidenta, 1.500 millones y no hay refinería para procesar el petróleo que el compañero Quispe con toda razón dice. Debemos procesar nuestro petróleo aquí en el país. Y de los 2.200 millones de dólares de la refinería de Esmeraldas, ¿sabe quiénes son los líderes? Querido Alex, que está sentenciado gracias a una investigación mía. Carlos Pareja Iannuzzelli, ¿dijo farsante? Señora presidenta, ¿usted va a permitir que sigan con esos ataques? Señora presidenta. Tenga la bondad de respetar la intervención del señor asambleísta. Aquí no hay farsa. Fernando Villavicencio. Alex Bravo está preso. ¿Y saben por qué está preso? Porque le encontramos con 6 empresas offshore. Ustedes que les gusta hablar de paraísos fiscales, 6 empresas en paraísos fiscales. En la sala. Señor asambleísta, al punto. Al punto. Estoy hablando del tema. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Justamente la justicia de este país ha observado el comportamiento doloso de quienes fueron funcionarios en esa época. Capaya, Carlos Pareja Iannuzzelli, también con una empresa offshore. Y no hablemos del autor del proyecto de refinería del Pacífico, Pedro Merizalde, que anda por los techos con 2 empresas offshore. 2 empresas offshore. Y aquí se ha hablado de la importación de combustibles. Claro, ¿sabe quién fue el líder de la importación de combustibles? Nielsen Arias Sandoval. Manejó 100.000 millones de dólares en exportación de crudo y en importación de combustibles. ¿Y sabe dónde está Nielsen Arias Sandoval? Escondido en Andorra, con 4 empresas offshore, en Pandora Papers y en Panama Papers. Tiene 1 minuto, señor asambleísta. Muchas gracias. Solo esa historia nomás. Les dejo el minuto. Muchas gracias. Y voy a entregar esto a Secretaría, por favor. Señor, tiene el uso de la palabra el asambleísta